Hermanos y hermanas, reciban un saludo cordial en este domingo 17 de marzo de 2024. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro culto dominical de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Que Dios toque nuestros corazones y que podamos escuchar la palabra. Qué bueno poder encontrarnos por diferentes medios, ¿no? Tanto en el culto dominical presencial como a través de los espacios virtuales que nos permiten romper las distancias y poder estar juntos en medio de quien nos motiva a juntarnos, a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Bienvenidos, bienvenidas. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amadas y amados del Señor, sea la paz de nuestro precioso Dios con cada uno de ustedes. Es un privilegio reunirnos una vez más por este medio para compartir la palabra de Dios. Para ello, quiero iniciar con una oración. Precioso Señor, estamos aquí reunidos para agradecerte con todo el corazón por el privilegio de ser tus hijos. Nos hemos gozado esta mañana con la alabanza, con la adoración a tu precioso nombre. Y ahora, Señor, queremos incursionar dentro de tu maravillosa palabra. Señor, reconocemos que somos pecadores, redimidos por tu gracia y por tu amor, que estando perdidos en nuestros delitos y pecados, tú nos rescataste, tú nos salvaste y nos regalaste esa salvación tan grande y precioso, Señor. Que tu nombre sea exaltado y que nuestros corazones estén dispuestos a escucharte. Sea, Señor, tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra en este día en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para ello les invito, mis amados, a que me acompañen a buscar el libro de Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 11. Esta parte de la porción de la palabra titula Humillación y exaltación de Cristo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El contexto de esta porción de la palabra, el apóstol Pablo, en su carta a Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 11, hace uso de un salmo o cántico que muy probablemente los cristianos de la iglesia primitiva entonaban en sus reuniones, llamado el Salmo de Cristo, el cual tiene un valor poético y teológico muy significativo porque transmite enseñanzas sobre la naturaleza divina y humana de nuestro Señor. En aquella época la gente no tenía muchos libros, no tenían pergaminos o papiros cada uno, por lo que la enseñanza se transmitía oralmente, y esa transmisión oral no consistía en hablar lo que su mente alcanzaba a recordar, sino que se tenía que memorizar para luego transmitirlo con fidelidad ese hecho. Es como ustedes recordarán en el colegio cuando llenábamos unos cartoncitos llamadas fichas mnemotécnicas, donde anotábamos lo más importante y primordial de ciertos textos que necesitábamos memorizar y recordar. De igual manera, los himnos en esa época eran una técnica mnemotécnica para recordar las enseñanzas. Y este Salmo de Cristo parece haber sido uno de ellos, posiblemente cantado en hebreo en la iglesia primitiva. Si tenemos la oportunidad de revisar el himnario bautista, un librito verde, ¿no verdad? Veremos que existen himnos que contienen bastantes afirmaciones doctrinales 100% bíblicas. Por ejemplo, yo de pequeña aprendí un himno de ese libro, ¿verdad? Que titulaba Santo, 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 escrito por Reginald Hebert, el cual en su primera estrofa enfatiza la doctrina de la Trinidad y decía: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Es así que este himno o Salmo de Cristo que está descrito en el capítulo 2 de Filipenses se divide en dos secciones. La primera, del verso 6 al verso 8, habla de la humillación de Cristo, cómo Cristo se encarnó, cómo Él se hizo un hombre, cómo se humilló y tomó forma de siervo. Y la segunda sección, que va de los versos 9 al 11, celebran la exaltación de Cristo, cómo después de que Él se humilló, el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El propósito de Pablo al introducir este himno en su carta fue resaltar el hecho de que como cristianos debemos buscar la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo, la misma sujeción al Padre, lo cual le llevó a la exaltación. Y vamos a analizar ciertamente este hermoso himno, pero antes es necesario recibir la instrucción de nuestro Dios que nos da en el verso 5. Leo el verso 5 en la Nueva Versión de las Américas, que dice: haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Cuando habla de actitud, de acuerdo a la psicología, menciona que es la predisposición aprendida a responder de forma consciente de una manera favorable o desfavorable frente a las circunstancias que se nos presentan. En otras palabras,
es la forma en que hablamos, es la forma en que nos comportamos, es la forma en que pensamos hacia las demás personas. Como ustedes saben, hay buenas y malas actitudes, hay actitudes positivas y actitudes negativas, actitudes contagiosas y otras actitudes que ni se notan. Las actitudes, sin embargo, son parte de quienes somos y generalmente las obtenemos de las personas, de la gente, de la familia en que nos criamos, de la cultura en que vivimos, de la gente que han influenciado en nuestras vidas y que han modelado la forma como pensamos y cómo sentimos. A los niños, por ejemplo, les encanta imitar lo que ven y lo que oyen, imitar a los artistas que admiran. Lo mismo pasa con nosotros los adultos. Nosotros elegimos nuestras propias actitudes de cómo vamos a reaccionar frente a una u otra situación o con alguna persona en particular. Nosotros podemos decidir a quién imitar. Por eso Pablo encomienda a los filipenses y ahora a nosotros a elegir imitar la actitud de Jesús. ¿Y cómo era la actitud de Cristo? Vayamos a Mateo 11, verso 29. Dice la palabra del Señor: lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús caminó en mansedumbre y humildad de corazón. Un día, cuando sus discípulos estaban discutiendo entre ellos acerca de quién iba a ser el mayor en el reino, el Señor mencionó y dijo: ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número 1 entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino vino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, del 25 al 28. Jesús vino a servir, a entregarse por amor, no a ser servido. Hechos 10:38 menciona: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a hacer bien, a sanar a los oprimidos, a predicar el mensaje del Evangelio. Hechos 20:35 menciona: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿cómo debemos vivir nuestra vida, hermanos amados? Imitando a Cristo Jesús, ayudando a quien más lo necesita, no solo pensando en mí, en mi familia, en que todo está bien y allá los demás. No, debemos imitar a Cristo. Debemos pensar en los demás, en los intereses de los demás. La actitud de Jesús nunca fue el ponerse a la defensiva o desalentar. Su objetivo principal era complacer al Padre y lograr las metas, los propósitos de Dios en su vida antes que los propios de él. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y finalmente podíamos buscar en 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El interés más grande del corazón de Dios es que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y si amamos verdaderamente a Dios, muchas veces nos llenamos la boca: yo amo, Señor, yo te amo, yo daría mi vida y mi corazón a ti. Entonces, debemos escuchar con atención lo que Pablo nos menciona en los versos anteriores al verso 5 del capítulo 2 de Filipenses. Versos 3 y 4. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo.
que cada uno busque su propio bien, que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Aquí hablamos de esa actitud de abnegación, de renunciar a sus propios intereses, esa actitud de humildad, de dejar de lado el yo y preocuparme por los demás, y esa actitud de servicio, darse a los demás. Como el apóstol ya lo mencionó, cuando existen actitudes alimentadas por el ego, por el interés propio o cualquier sentimiento de superioridad, se pueden provocar divisiones en la iglesia y por tanto nos insta a imitar a Cristo y a obedecer sus palabras. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, del 11 al 12. Amados, la humildad es un valor que a veces cuesta mucho practicar en la vida diaria, especialmente cuando estamos en posición de autoridad o liderazgo. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no reside en una posición o un título, sino en nuestra disposición a servir a los demás y poner sus necesidades por encima de las nuestras. La humildad divina, la humildad de Jesús, nos invita a alejarnos del egoísmo y la arrogancia que a veces nos dominan como seres humanos. Al meditar en la actitud de Jesús, podemos aprender a ser más compasivos con los demás, a tener una perspectiva más amplia de la vida y cultivar una mayor empatía hacia quienes nos rodean. En resumen, la actitud de un hijo de Dios se centrará en las necesidades y los intereses de los demás. Entonces, al parecer, el propósito de Pablo al introducir este himno en su carta era fortalecer la enseñanza de desechar todas aquellas cosas que podrían ser dañinas para la unidad de la Iglesia de Cristo, pero también para enseñarnos varios puntos concernientes a la doctrina de Cristo. En teología existe una rama que estudia todos aquellos temas doctrinales relacionados a la persona de Cristo. Esto es su naturaleza divina, su naturaleza humana, su ministerio, su muerte, su resurrección, su encarnación. Esta es llamada cristología. Vamos a revisar algunos aspectos doctrinales que este himno nos presenta referente a la persona de Cristo. En primer lugar, podríamos mencionar, Jesús es Dios. Lo primero que el himno resalta es que Jesús es Dios. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios. Esta es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, algo que incluso a los discípulos les llevó tiempo entenderlo. Por ejemplo, recordemos cuando a Pedro le fue revelado casi al final de los 3 ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando se menciona el cual siendo en forma de Dios, la palabra griega que se tradujo como forma es morfé, que describe la esencia de alguien que no cambia. Es una palabra que Pablo seleccionó con gran cuidado porque hay otras palabras en griego que se traducen forma. En esta porción son básicamente 2 palabras, morfé, que describe la esencia de alguien que no cambia, y xema, describe algo que está cambiando constantemente. Por ejemplo, si yo le digo a un hermano, usted se llama Pepe, ¿siempre ha sido Pepe? Pues Pepe dice, sí, así me pusieron mis papás. Pepe era un bebé y se hizo un niño y siguió siendo Pepe. Pepe llegó a la juventud y a la adultez y sigue siendo Pepe. Esa es su esencia de ser humano. No cambia. Él sigue siendo Pepe. Pero en cambio el eczema es el cambio de forma.
Pepe no se ve igual de recién nacido, o a los 15 años, o luego a los 30, o luego a los 60. Es el mismo Pepe, pero cambió su forma. Ese es el eczema. Entonces, aquí Pablo en Filipenses 2:6, cuando menciona el cual siendo en forma de Dios, usó la palabra morfé, es decir, Cristo tiene la misma esencia de Dios. Jesús es la forma de Dios que no cambia porque Él es el Dios inmutable. Por ello el autor en la carta de los Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por los siglos, Cristo es Dios. Revisemos Juan 1 de los versos 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Cristo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vemos el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas que existen en el macrocosmos, las galaxias, las que podemos ver con el telescopio, ¿no? Los agujeros negros, los soles, los planetas, los sistemas solares. Impresionante. Todo lo que hay en el macrocosmos fue creado por Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Y todo lo que hay en el microcosmos, los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, los neutrinos, los elementos de la tabla periódica, todo lo que hay en el microcosmos fue creado por Jesucristo. Qué maravilloso. Exaltamos ese nombre que es sobre todo nombre en esta mañana, porque Él es el creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Jesucristo es Dios. Como segundo punto podríamos mencionar en Filipenses 2, versos 6 y 7. Jesús es hombre perfecto. Lo segundo que este himno resalta es que Jesús es hombre perfecto. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios, Jesús no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo de los privilegios de su naturaleza divina para hacerse hombre. Tenemos que examinar las palabras en el idioma original. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces la palabra aferrarse es arpagmos. Se utilizaba en la antigüedad para aludir a aquello que es retenido, abrazado o valorado en gran manera. El verso 6 dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque Cristo tenía todos los derechos, todos los privilegios y todos los honores de la deidad de los cuales siempre fue digno, su actitud fue de no aferrarse a ninguna de ellas. No estimó, no se aferró, no abrazó la idea de ser igual a Dios para aferrarse a eso. No quiso quedarse en el cielo. Quiso bajar a la tierra por nosotros. Maravilloso Jesús. No nos cansaremos de agradecerle al Señor por esa decisión. Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora la palabra griega que se traduce como se despojó es kenosis, la cual literalmente traduce como vaciarse. Describe la humillación de Cristo en la que Él se vació a sí mismo para convertirse en hombre. Este fue un acto voluntario de nuestro amado Señor. Cristo se vació, Cristo se despojó de sí mismo. Teniéndolo todo, renunció a todo. Pero, ¿de qué se despojó? ¿Acaso se despojó de su deidad? ¿Dejó de ser Dios? ¿De su omnipotencia y dejó de ser omnipotente? ¿Acaso se despojó de su gran poder con el cual creó todo el universo? No, de ninguna manera. El Señor Jesucristo se despojó primero,
de su gloria celestial que compartía con el Padre. Jesús disfrutaba de la gloria de su Padre, de su presencia, de su amor, de la belleza del Padre. Pero cuando desciende a la tierra de forma temporal, Jesús renuncia a estar con el Padre. Segundo, Jesús renuncia a su autoridad independiente, porque durante su vida en la tierra se sometió por completo a la voluntad del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. En tercer lugar, podríamos mencionar que Jesús se vació de sus prerrogativas divinas, que quiere decir que limitó sus poderes divinos. Cuando él fue tentado en el desierto después de estar ayunando 40 días y 40 noches, Satanás le dijo, convierte esas piedras en pan. Y por supuesto que él las podría hacer, pero no lo hizo, porque él imitó sus poderes divinos para la gloria del Padre. Y lo que él responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En cuarto lugar, podríamos mencionar que Jesús se despojó de sus riquezas eternas, pues mientras estuvo en la tierra, Cristo fue pobre. En una parte de la palabra de Dios, él menciona que las zorras tienen sus lugares para dormir y para pasar la noche, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar en donde recostar su cabeza. El Señor lo dejó todo, abandonó todo, renunció a sus riquezas espirituales por nosotros, por amor a nosotros, a ti y a mí. Qué grandioso es nuestro Dios. Entonces, esto no significa que Jesús se vació de su naturaleza divina, de ninguna manera, sino que siendo Dios, vivió en su condición de hombre en la tierra, sujeto a toda debilidad humana para enseñarnos cómo nosotros los humanos también podemos vencer la naturaleza pecaminosa, porque Jesús en su condición humana fue tentado en todo, pero venció estando en comunión y dependencia del poder que su Padre le otorgaba. Hebreos 4:15 señala, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Un hombre perfecto. Siendo Dios soberano, Jesús se humilló y tomó la forma de siervo para habitar en medio de los hombres. Y esto nos habla de su encarnación. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Por tanto, podemos ver la gran humildad que nuestro Señor Jesús tuvo, el cual siendo Dios no se aferró a su condición divina, sino que se rebajó encarnándose por medio de una mujer llamada María, la cual lo concibió por medio del Espíritu Santo. De esta manera, Jesús, quien siendo Dios, nació como un hombre y estuvo limitado y sujeto a las pasiones que luchan dentro de nosotros como seres humanos, pero sin pecado alguno. Nuestro Señor fue obediente a su Padre para cumplir la misión que le había encomendado, la cual era morir por nuestros pecados. Él vino a recibir la culpa, el castigo que nosotros nos merecíamos. Los evangelios nos enseñan que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y su naturaleza humana es descrita así. Sintió hambre, tuvo necesidad de dormir, experimentó el cansancio físico, tuvo sed. De igual forma, nuestro Señor experimentó toda clase de sentimientos que son característicos de nosotros los humanos, como el enojo, el regocijo, la compasión, la aflicción de espíritu, y hasta lloró. Jesús, al ser un hombre, con todas sus debilidades, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesús es ese modelo perfecto para nuestras vidas. Fue tentado en todo,
pero nunca pecó. Su sacrificio y servicio son una llamada a la acción para imitar su humildad y amor sacrificial, siguiendo su ejemplo de entrega. En tercer lugar, podríamos mencionar el sacrificio en el análisis del himno. El sacrificio expiatorio y redentor de Cristo. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro aspecto doctrinal en cuanto a la persona de Cristo y que este himno resalta es su muerte expiatoria. Definitivamente esta doctrina fue algo chocante en la mente de aquellos que la oían, ya que por un lado los judíos no podían concebir a un Mesías crucificado, mientras que para los griegos era inconcebible de que un Dios viniese a esta tierra a morir por ellos. De allí las famosas palabras de Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La muerte y resurrección de nuestro Señor es el tema principal del Evangelio, mensaje que desde el principio la Iglesia ha anunciado. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15 del 3 al 4. Es gracias a su muerte expiatoria y a su resurrección que ahora nosotros, los que creemos, podemos ser redimidos de nuestros pecados. Colosenses 2:21-22 menciona: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. De esta manera y a través de otros muchos versículos de la palabra de Dios se testifica la victoria final de Cristo al derrotar al pecado por medio de su muerte y muerte en cruz. Un sacrificio expiatorio y en sustitución por nosotros para que nosotros fuésemos hechos salvos de la condenación eterna. Es importante notar que la humillación no fue algo que le fue impuesto a Cristo, sino que fue una elección consciente de Él. Cristo decidió dejar de lado su gloria celestial para venir a la tierra como un hombre, experimentar dolor, sufrimiento y las limitaciones humanas. Él sabía que su obediencia al plan del Padre significaría su muerte en la cruz, pero aún así, Él escogió someterse a la voluntad de Dios. Podemos aplicar estos principios en nuestras relaciones con los demás, especialmente en los momentos de conflicto o desacuerdo. Es importante que tratemos a los demás con respeto y consideración, que estemos dispuestos a ceder y comprometernos en favor de mantener relaciones saludables con los demás. El ejemplo de Cristo nos muestra la importancia de la perseverancia en momentos de dificultad. La muerte en la cruz fue el momento más difícil y doloroso para Cristo. El sentirse humillado, abofeteado, escupido, lacerado. Pero Él siguió adelante porque sabía que estaba siguiendo la voluntad del Padre. La humildad entonces se trata de reconocer que no somos perfectos y que necesitamos la ayuda de Dios en cada momento. La obediencia implica estar dispuestos a escuchar a Dios y seguir su voluntad, incluso si no es fácil, como lo hizo nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo.
En Filipenses 2, 9 o 11 nos habla sobre la victoria de la resurrección. Con su muerte en la cruz, Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio expiatorio en rescate de nosotros. Pero a través de su resurrección selló su victoria final sobre la muerte, demostrando su poder sobre el pecado y el sepulcro. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este himno nos dice la forma de cómo el Padre exaltó a Cristo. Primeramente le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre en los tiempos bíblicos expresaba las características o dignidad de la persona que lo portaba. Así podemos ver cómo en algunas ocasiones Dios le cambiaba el nombre a algunas personas. Por ejemplo, a Abraham, que significa Padre exaltado, le cambió el nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes. Si nos damos cuenta, el nombre estaba relacionado incluso con el futuro o legado de la persona que lo portaba. Así Dios le otorgó a su Hijo un nombre que está sobre cualquier nombre de honor en esta tierra, un nombre que trascenderá más allá de nuestra historia humana. En segundo lugar, Dios exaltó a su Hijo dándole un nombre sobre el cual toda rodilla se doblará, en la tierra, en el cielo y debajo de ella. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14, 11. El acto de doblar la rodilla es un gesto de sumisión y reverencia. En la cultura del tiempo de la Biblia, doblarlo la rodilla ante alguien era una señal de respeto y sumisión. En este versículo se nos dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús, lo que significa que toda la creación reconocerá la autoridad y el poder de Cristo. El versículo menciona que se doblará toda rodilla, tanto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto significa que todas las personas, tanto las que están vivas como las que han fallecido, reconocerán la autoridad de Jesús, incluso aquellos que no creen en Él. Eventualmente conocerán su poder y su autoridad. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y toda la creación se someterá a Él. Debemos tener este hecho en mente mientras vivimos nuestras vidas diarias y recordemos que Jesús es el centro de todo. La sumisión no es señal de debilidad, sino de fortaleza. Cuando nos sometemos a Dios, reconocemos su soberanía y permitimos que Él tenga el control de nuestras vidas. Después de haberse humillado hasta lo sumo, siendo obediente a su Padre al completar su misión de redención hasta la muerte en cruz, Jesús fue exaltado y se le concedió sentarse a la diestra del Padre, concediéndole el dominio de todas las cosas a Él. Efesios 1, 20-22 menciona: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y esto nos lleva al tercer punto de exaltación. Dios Padre lo hizo Señor de todo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo utiliza la palabra Señor para referirse a Jesús, ya que es la traducción del término griego Kyrios, que hace referencia no tanto a un título de nobleza o dignidad que se le suele dar a una persona, sino va mucho más allá. Es un título de grandeza, de poder y divinidad que se le atribuye únicamente, solamente, exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Significa dueño o amo.
Al declarar que Jesucristo es el Señor, Pablo enfatiza la deidad y la soberanía de Cristo sobre todo lo creado, incluyendo a nosotros los seres humanos. Jesucristo es el Señor de todo y Él es digno de nuestra adoración y obediencia. Esta verdad esencial nos ayuda a poner nuestra vida en perspectiva, ya que nos ayuda a no sentirnos desanimados por cualquier situación en la que estemos, sino a encontrar fuerzas al recordar que tenemos un Señor sobre todas las cosas y el poder que hay detrás de su nombre. En conclusión, mis amados y amadas del Señor, hoy hemos contemplado la maravillosa verdad de que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó victorioso sobre la muerte. Esta es la esencia del Evangelio, la buena noticia que transforma vidas y ofrece esperanza eterna. Que esta verdad nos impulse a renovar nuestro compromiso con Cristo y a compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no tienen ese privilegio, que aún no lo conocen, que no tienen la dicha de tenerlos en su vida. Exaltemos juntos a Cristo resucitado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, y luego de haber escuchado la palabra del Señor, queremos invitarles que puedan seguirse juntando, acompañándonos en los estudios bíblicos de los días miércoles, que pueden seguirlos por la plataforma igual de Facebook o de Zoom de la Iglesia del Inca. Y también recordarles que en pantalla pueden ver los datos de la cuenta bancaria de la Iglesia para quienes deseen hacer algún depósito, una transferencia de sus diezmos y ofrendas. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, de podernos permitir seguir sus pasos, seguir aprendiendo de Él, seguir aprendiendo de la palabra y continuar avanzando, dando pasos en este caminar cristiano en el que nos encontramos juntos como pueblo de Dios. Que el Señor bendiga esta semana cada una de sus actividades y dejamos nuestras vidas en sus manos. Hasta luego.